Dios les bendiga una vez más aquí para estudiar la palabra del Señor con mucha alegría, con mucho gozo, creyendo que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si vamos al libro de Samuel? Al segundo libro de Samuel en el capítulo 5, versículos 6 y 7. Le damos un abrazo grande desde Londres y le invitamos a leer con nosotros este pasaje de la Escritura en el segundo libro de Samuel. Versículos entonces 6 y 7. Dice la palabra del Señor allí: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Y en el 7 dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Amén. Vamos a leer entonces, vamos a estudiar, entonces esta escritura y vamos a orar para que el Señor nos guíe en todo lo que vamos a estudiar hoy. Padre Santo, Dios soberano, encomendamos a ti esta palabra santa, fiel y verdadera, una semilla de vida, Señor, que sin duda dará los frutos y todo aquello para lo cual tú la envías. Espíritu Santo, entrónate en cada corazón, en cada vida de mis hermanos y de las personas que estarán viendo esta predicación. Dios eterno, ministranos. Si hay alguno cansado, afligido, que en este día pueda recibir nuevas fuerzas, que pueda ser levantado. Dios mío, que sean obradas cosas sobrenaturales en medio de la iglesia, en medio de los hermanos, en medio de las personas que están en este día escuchando esta palabra de Dios. Que haya levantamientos en toda área de nuestras vidas, Señor. Que venga nueva fe, nueva esperanza, Señor, a cada uno de estos corazones. Dios mío, bendícenos a través de esta palabra con nuevas fuerzas, Señor, con una fe avasalladora, una fe que conquista y que vence toda tiniebla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga a través de esta palabra. Yo quisiera hablar hoy de Jehová, fortaleza mía. Jehová, fortaleza nuestra, ¿ya? Él es nuestra fortaleza y yo quisiera que en este día pudiéramos hablar un poco acerca de este tema. Él es nuestra fuerza, el que nos levanta, el que nos da vigor, el que nos capacita para la batalla. Él nos renueva cada día. Dice la Biblia que cada mañana son nuevas sus misericordias. Así que si alguno está cansado, si alguno ha venido desmayado, afligido por alguna circunstancia, espere que esta palabra va a ministrar a su corazón y a su vida y va a producir en usted un levantamiento y en aquellos que le están escuchando en esta hora. Cuando hablamos de fortaleza, mucha gente imagina, qué sé yo, un área fuerte de nuestra vida. Otros imaginan un castillo rodeado de alguna muralla que protege. Y está bien, ambas cosas se refieren a fortaleza, pero hoy vamos a estudiar la fortaleza que viene de Dios, la fuerza que viene de Él, el vigor que viene de Él, toda esa protección que encontramos en Dios. Eso vamos a ver hoy día, pero vamos a hacer una similitud con lo que aparecía en el texto bíblico con respecto a la fortaleza de Sión. Cuando yo llegué a este país, nunca había ido a un castillo ni conocía las fortalezas así tal y como eran en la antigüedad, pero aquí pude conocer realmente los castillos
y las fortalezas que rodeaban a muchos de estos, y realmente pude entender lo que el salmista decía en muchos de sus salmos. El salmista, el rey David y otros que han escrito salmos. Yo no entendía qué significaba cuando ellos decían Jehová, roca mía, castillo mío, fortaleza mía. Pero ahí entendí realmente lo que significaba que Dios es nuestro castillo, que Él es realmente nuestra fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? ¿Conoces alguna fortaleza? ¿Algún fuerte que usaron en la antigüedad para esconderse los reyes o los líderes de una nación, los gobernantes? Una fortaleza es un lugar protegido por murallas, por cercos altos, fuertes construcciones donde los enemigos no pueden penetrar. A veces rodeado de escarpadas paredes, peñascos, montadas estas fortalezas sobre montes, sobre colinas, sobre cerros altos, sobre peñas grandes. Entonces, es imposible que allí entren los enemigos. Y a veces corrientes de agua le rodeaban a estas fortalezas, de modo que los enemigos no podían acercarse fácilmente a tomar esa fortaleza o ese castillo sin que los de casa se dieran cuenta que venían ellos y les daba tiempo para matarlos, para destruirlos, y entonces de esa manera eran libres de los enemigos. De esa misma manera nosotros somos libres cuando venimos a nuestra fortaleza, que es Dios. Somos libres de los enemigos, somos libres de muchas cosas que nos asedian en la vida, de aflicciones, de pesares, de enemigos que a lo mejor son nuestros enemigos, que están dentro de nosotros, que ni siquiera son personas de afuera. La fortaleza de Sión, el monte de Sión, la fortaleza de Sión, es lo que hoy conocemos nosotros como Jerusalén. Es lo que David le llamó la ciudad de David. Eso es la fortaleza de Sión. Estaba en un lugar alto, obviamente. Tenía muros inexpugnables, iglesia, donde los enemigos no podían entrar allí. Inexpugnables, escarpados, acantilados. Los enemigos, ni por más que querían llegar allí, no podían. Cuando el rey David vio esa fortaleza, dijo: yo quiero tenerla, yo quiero entrar a esa fortaleza, yo quiero estar allí bajo esa protección, bajo ese amparo. Yo quiero estar allí, en ese lugar donde los enemigos no pueden accesar. Y es lo que nosotros debemos anhelar, entrar a la fortaleza de Dios, donde el enemigo no nos puede alcanzar, donde el enemigo no puede accesar, porque allí en esa fortaleza hay ciertos ingredientes, hay ciertas cosas que van a echar fuera a los enemigos, van a impedir que entren los enemigos a asediarnos, que entren los enemigos a matar, a robar y a destruir nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra fe, nuestra integridad física, espiritual y material. Entonces, eso es lo que yo le quiero hablar y relacionar con esta fortaleza de Sión, lo que es en realidad la fortaleza de Dios para nosotros. Entrar en esa fortaleza. David quería entrar en esa fortaleza porque era sinónimo de protección. Era sinónimo, iglesia, de unción, de salvación. Era sinónimo de gozo. Era sinónimo de la presencia del Rey. El Rey es nuestro Dios.
Allí le llamaban el gozo de toda la tierra. Allí encontramos gozo, salvación, unción, presencia de Dios. Entonces, por eso el rey David quería entrar a ese lugar. Era un lugar físico en ese tiempo, pero ahora es una atmósfera espiritual. Es una atmósfera espiritual que tú y yo deberíamos anhelar con todo nuestro corazón. Allí hay protección, allí hay fuerza, allí hay resistencia al enemigo, allí hay vigor, hay firmeza, hay seguridad. Porque ahí está la presencia de Dios. Entonces todos deberíamos querer conquistar la fortaleza que hay en Sión. Tú y yo deberíamos anhelar conquistar esa fortaleza y traerla a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestras familias, a nuestras ciudades, a nuestras naciones. La fortaleza de Sión entonces es una atmósfera que nosotros debemos anhelar, traer a nuestra vida. Por eso que el rey David anhelaba ese lugar y dice la Biblia que él entró y tomó la fortaleza de Sión y le llamó la ciudad de David. Y ahí se estableció él. La fortaleza de Sión es una atmósfera de seguridad. En el Salmo 18:1 al 6, habla allí lo siguiente, dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. El salmista le está hablando a Dios como su fortaleza, su castillo, su refugio, su seguridad. En Dios el salmista encontraba esa seguridad, iglesia, que él necesitaba para protegerse de los enemigos, para enfrentar a los enemigos. Y es lo mismo nosotros. Después él decía: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. En Él confiaré, que me librará, que me dará la fuerza, el carácter para enfrentarme a mis enemigos. Todos los días nosotros peleamos con enemigos, todos los días. Pero tal vez usted se imagina un león, un oso, una persona que es su enemigo, digamos materialmente hablando. Pero no necesariamente. Nosotros peleamos con un enemigo que es un enemigo principal, que es nuestro yo. Con nuestra carne son las más grandes batallas diarias que tenemos. Con nuestro yo que se quiere levantar, que quiere aplastar nuestra fe, nuestras convicciones en Dios. Y quiere imponer los razonamientos lógicos, quiere imponer las cosas que el mundo anhela, las vanidades del mundo, quiere imponerlas en nosotros. Los apegos a las cosas de esta vida son luchas que tenemos con el mundo y con el diablo. Son nuestros enemigos. Por lo tanto, nosotros necesitamos esa seguridad que está en Dios. El apóstol Pablo decía en Romanos 7, el verso 24 y todos sucesivos, decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y era el apóstol Pablo. Pero él decía: quiero hacer lo bueno, pero sin embargo me encuentro haciendo lo malo, lo que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? De esta carne, de este yo, que me incita, que me lleva a hacer lo que mi espíritu no quiere. Tenemos una lucha continua, por eso nosotros necesitamos fortalecernos en Dios y en el poder que hay en Él. Necesitamos ir
a ese lugar donde David quiso estar, a la fortaleza de Sión, donde está la presencia de Dios, donde está Dios mismo, para que Él nos dé esa seguridad. Debemos conquistar la fortaleza que viene de Dios, que viene del estar en continua comunión con Él. Ahí está Él. Por eso el rey David quería estar ahí, porque ahí estaba la presencia de Dios. Se movía su Espíritu Santo, su gracia. Solo en Él encontramos seguridad, hermano. También esa fortaleza de Sión era símbolo de protección. Protección es defensa, como escudo alrededor de nosotros. La fortaleza de Sión era una protección de los enemigos. Los enemigos allí no podían entrar. Había como un cerco, un vallado para ellos, que ellos no podían accesar, ellos no podían pasar ese límite. No podían. Porque estaban esos muros, esos acantilados y todo aquello allí. Entonces no podían entrar. Cuando nosotros leemos el libro de Job, en el capítulo 1 y versículos ahí 8 en adelante más o menos, usted va a encontrar que Dios le dice a Satanás, porque Satanás llega ahí donde el Señor y el Señor le dice: ¿y tú de dónde vienes? Vengo de andar por la tierra y qué sé yo. Y entonces el Señor le dice: ¿y no has visto a mi siervo Job? Que es perfecto, que es obediente, que es más lindo, lo amo tanto. Él me ama, él tiene un corazón bellísimo. Y el diablo le dijo: ¿acaso teme Job de balde? Como diciendo, ¿tú crees que Job te teme o guarda tu principio porque realmente te ama? Es porque tú le tienes de todo, tiene bienes materiales, tiene salud, tiene familia, tiene todo lo que quiere. Y así, ¿quién no te sirve? Así, ¿quién no te adora? Pero tócale nomás algunas de esas cosas y vas a ver cómo va a hablar mal de ti, cómo te va a maldecir y te va a odiar. Entonces le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Le dice el diablo: ¿no has cercado alrededor de él, de su casa, de su familia y de lo que tiene? ¿Por qué? Porque Job tenía como un vallado de protección alrededor de él, porque él confiaba en Dios. Él estaba dentro de esa fortaleza de Sión. Él estaba dentro de esa atmósfera de Dios. Y Dios cuidaba de él. Dios había levantado un vallado, un cerco que protegía a Job. Y ese es el cerco que nos protege a nosotros cuando obedecemos al Señor, cuando tenemos temor de Dios, temor reverente al Señor. Él pone un vallado protector alrededor de nosotros, y aunque el diablo quiera venir a molestarnos, no puede, iglesia, no puede. Y eso era lo que le pasaba al diablo cuando quería venir a molestar a Job. No podía. Claro, ¿cómo voy a tocarlo si tú le levantaste un cerco alrededor? No puedo tocarlo ni a él, ni a su ganado, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni su salud, nada. Nada puedo tocar. Debemos anhelar entrar, conquistar esa fortaleza del Señor que nos protege, iglesia, como protegía a Job. Balac y Balaam. Balaam era un profeta, un hombre de Dios, con una asignación profética. Pero Balac se enteró que todo lo que Balaam bendecía era bendecido, y todo lo que Balaam maldecía era maldito. Y entonces Balac ideó un plan para contratar a Balaam
para que maldiga al pueblo de Israel, para que le diga palabras maldicientes, para que le haga conjuros, hechizos, cosas así, ¿no? Maldecirlo completamente. Pero ¿qué sucedió? Que cuando Balaam se puso sobre un monte para maldecir a Israel, dice que vio a todo Israel formado de manera tribal, de acuerdo a sus tribus, formado ordenadamente. Y lo quería maldecir y no podía porque él estaba formado de manera tribal. Todas las tribus estaban ordenadas. Y el orden, escúcheme bien, el orden es un escudo. Cuando nosotros tenemos nuestra vida ordenada, cuando estamos nosotros observando las cosas que Dios nos manda a observar, cuando nosotros cumplimos también las leyes civiles de una nación, entonces el diablo no puede robar, matar ni destruir nuestra vida, nuestros bienes, nuestra salud, nuestra familia. No lo puede hacer. Hay un vallado de protección y eso era lo que había en el pueblo de Israel. Ellos estaban ordenados delante de Dios y el diablo no podía hacer nada a través de este profeta para maldecirlo. No podía, las maldiciones no tenían ningún asidero porque estaban de manera ordenada. Cuando tú y yo estamos ordenados en las cosas de Dios, cuando nuestra familia está en orden, en el orden que Dios quiere, iglesia, el diablo no puede robar, no puede matar ni destruir. Pero cuando nosotros tenemos áreas de nuestra vida que no hemos rendido al Señor, que no están en obediencia, entonces tenemos puertas abiertas y nuestro vallado tiene roturas, tiene hoyos donde el enemigo puede entrar a robar, a matar y a destruir. En el Salmo 18:2 dice: mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Eso es el Señor, nuestro escudo. Por eso que tenemos que entrar a esa fortaleza de Sión que representa la comunión con el Señor, la amistad con Él, porque allí Él va a ser nuestro escudo, Él va a ser la fuerza de nuestra salvación y nuestro alto refugio. También esta fortaleza de Sión era una atmósfera de vigor, una atmósfera de poder, una atmósfera de virtud, donde había allí nuevas fuerzas, donde había allí una renovación, donde había allí el poder para hacer proezas, para hacer cosas grandes. Se relaciona con vigor para hacer cosas como sobrenaturales. Por ejemplo, Abraham recibió una fortaleza especial, en vigor, en un cuerpo que era ya viejo, pero sin embargo él pudo procrear. A los 100 años fue padre de Isaac. ¿Por qué? Porque el Señor derramó sobre él un vigor especial, una fortaleza especial en forma de vigor a su cuerpo para renovarlo. Necesitamos ese vigor. Cuando ya cumplimos una cierta edad, necesitamos ese vigor. Cuando amanece en la mañana le digo al Señor: Dios soberano, tu palabra dice: nuevas son tus misericordias cada mañana y tu fidelidad es grande. Renuévame, Señor. Siempre le digo al Señor que me renueve en mi cuerpo, en mis fuerzas, en mi creatividad, en la inteligencia, en nuestra mente, que nos renueve. Debemos pedirle al Señor. Él puede hacerlo. Ahí en la fortaleza de Sión había vigor. Había una atmósfera fresca, fértil, de renovación. En el Salmo 92:12 dice: el justo florecerá como la palmera, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán.
No es afuera, es ahí en esa fortaleza alrededor de Él donde vamos a florecer, donde vamos a crecer y aunque seamos viejos, dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos, vigorosos y fuertes. Vigorosos, esa fortaleza de renovación estará con ellos, de fructificación, aunque sean viejos, aunque envejezcamos, no tenga miedo. Si usted teme al Señor, el Señor lo va a hacer fructificar aún en su vejez. Estará usted vigoroso. Por eso que necesitamos conquistar la fortaleza que viene de Dios, porque ella nos vitaliza, nos renueva en el cuerpo, en la mente, en todo lo que necesitemos. En el Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¡Qué bonito! En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, verso 33, dice, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Él nos ciñe de fuerza. Has venido hoy día como afligido, como sin fuerza, cansado. En algunos países dicen achicopalado, como así, bajoneado, decimos en Chile, desanimado. En Él está el vigor, en Él está la fuerza, en Él está la protección que nosotros necesitamos. Habacuc, me gusta mucho lo que decía Habacuc en el capítulo 3, decía, el Señor Dios es mi fortaleza. Él hará mis pies como de gacela, de ciervas, de venado, depende de la traducción, y me hará andar sobre las alturas. Él hará nuestros pies como de ciervas, como de gacela. ¿Ha visto esos como ciervas que caminan por unos montes así, inclinados, parados? Hay fotografías en internet donde ellas están agarradas en esos montes, ahí en esas laderas, pero que son piedras, son como lugares súper duros que yo no sé cómo ellas logran agarrarse en esas paredes de peñascos, piedras grandes, y se agarran ahí. Y por eso que Habacuc dice, tú harás mis pies como de cierva para subir a las alturas. Él nos va a dar ese vigor, esa fuerza para agarrarnos aún en las debilidades, aún en las aflicciones, para declarar la victoria, para salir adelante frente a las vicisitudes, frente a las circunstancias de la vida, salir victoriosos. Aunque tengamos que cruzar lugares escarpados, desiertos, lo que sea, que el Señor nos dé el vigor, la vitalidad para fructificar, para levantarnos, para creer en Él. Por eso que tenemos que conquistar esa fortaleza que da el Señor, esa fortaleza de Sión. Finalmente, era un lugar de alabanza. Esa fortaleza de Sión era una atmósfera, representaba una atmósfera de alabanza. En el Salmo 81:1 dice, canten con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Aclamen con júbilo al Dios de Jacob. Y en el Salmo 144:2 dice, el Señor es mi fortaleza y mi canción. Él es nuestra fortaleza y nuestra canción. Ahí, alrededor del Señor, hay alabanza. El Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, dice la palabra del Señor. Alrededor de Él hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines que le adoran de día y de noche, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza hace huir a los enemigos. Cuando el pueblo de Dios entiende esto y alaba con el corazón, con la mente, alaba en espíritu y en verdad, con entendimiento, en el espíritu, pero a la vez en el entendimiento, entendiendo lo que está diciendo con sus 5 sentidos.
En el mundo espiritual se producen cosas gloriosas, iglesia. Cambios grandes que aunque no los veamos en el mundo espiritual, cuando tú adoras, las tinieblas huyen. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, dice que ellos sí estaban atadas las manos, los pies con cadenas y todo ello, pero la lengua no la tenían atada y se pusieron a adorar, a alabar al Señor. Yo me los imagino allí adorando al Señor. Y dice que vino un sacudón allí, un terremoto, y las cadenas, las ataduras se le cayeron, se abrieron los candados de la cárcel y ellos pudieron salir de allí, iglesia. ¡Qué hermoso! ¡Qué glorioso! La alabanza hace que los demonios huyan, que las ataduras que tenemos mentales, espirituales, físicas, caigan. Que en el mundo espiritual se produzcan cambios a favor nuestro y de nuestras familias. Tenemos que alabar. Eso trae bendición, iglesia. Por eso debemos conquistar esa fortaleza que estaba allí en Sión, para traer a nuestras vidas esa libertad, para traer a nuestra vida esa salvación que anhelamos, esa sanidad, que los demonios que impiden que nuestras familias vengan a los pies de Cristo huyan. La alabanza y la adoración es poderosa, iglesia. Cuando hace algún tiempo atrás yo tuve como una pesadilla, pero era una cosa horrible que me vino en la noche mientras estaba durmiendo. Sentí que tenía clavado todo mi cuerpo con agujas y alfileres desde la cabeza hasta los pies. Y me dolían esas agujas, pero de una manera tremenda. Y quería mover las manos, no podía. Quería gritar y no podía, pero el dolor era infernal, era un dolor espantoso y una atmósfera del enemigo que me presionaba encima. Y esa aguja me la ensartaba por todos lados, los ojos, los pies, las manos, la cabeza, todo, la lengua, la boca, todo mi cuerpo estaba con esas agujas, alfileres, no sé qué eran, en ese sueño, pesadilla, lo que haya sido. Y entonces en un momento yo desperté del dolor, pero no podía hablar ni moverme porque me sentía así clavada de todo mi cuerpo. Y quería orar y no podía abrir la boca para orar. No podía hacer nada. Quería decir versículos de la Biblia en mi mente y no podía, no me fluían. Pero de repente vino a mi mente una alabanza que era en ese tiempo como bien antigua, que decía: tú eres mi hermano y mi hermana, tomados de la mano, juntos caminaremos hasta que Él venga a reinar. Y entonces cuando yo pude cantar eso, pero en mi mente, ¿sabe usted que se produjo como una explosión? Y todos esos demonios que estaban sobre mí salieron volando, pero volando. Lo increíble de todo esto, por eso yo no sé si fue una visión, un sueño, algo que Dios me quería mostrar, que yo desperté de eso y una semana anduve con los pies delicados por debajo de las plantas por las agujas que me había enterrado esos demonios. Me dolía todo mi cuerpo como si de verdad me habían clavado todas esas agujas, pero lo que más me dolía eran las plantas de los pies. Debajo, como si tuviera esas agujas todavía. En una semana se me fueron esos dolores. Pero fue terrible la opresión del diablo, y solo con la alabanza, iglesia, esos demonios huyeron. La alabanza es poderosa, por eso que el Señor se mueve en medio de la alabanza, porque ahí los demonios no pueden ni que quieran
chocan ahí contra esa atmósfera de alabanza y se tienen que regresar, salen huyendo. ¿Cómo vamos a conquistar, hermano, esta fortaleza? ¿Cómo la vamos a conquistar? ¿Cómo logró David entrar a la fortaleza de Sión? Si era un lugar que era inaccesible, se burlaban. Ahí en el versículo 6 le dicen que aún los ciegos y los cojos te echarán, le decían a David. Aún los cojos y los ciegos te van a echar, como diciendo, los cojos y los ciegos tienen más poder que ti desde aquí de esta fortaleza. O sea, no vas a poder entrar, en otras palabras. ¿Cómo entró él? Dice la palabra del Señor cuando usted lee aquí, cuando usted lee este texto bíblico, dice que él entró por los acueductos, entró por aquellos túneles que llevaban el agua a la fortaleza. Por ahí entró el rey David. Y eso tiene un significado profundo, porque él entró a través de los acueductos, de los ríos de agua que llegaban a la fortaleza. Por ahí entró él. Había acueductos, túneles de agua que llevaban el agua a los lugares, al palacio arriba, a todo lo que había arriba. ¿Qué es el agua? ¿Qué representa el agua? El agua es la palabra de Dios. El agua de la palabra es la que nos limpia. Es la que sacia nuestra sed de Dios. La palabra de Dios es el agua que limpia nuestros corazones y nuestras vidas. Es a través de la palabra que nosotros vamos a conquistar esa fortaleza y vamos a traer esa fuerza, esa protección, la vamos a traer a nuestras vidas. Ese gozo, esa unción que había allí en esa fortaleza. Vamos a traerla a nuestra vida, esa alabanza, esa libertad, esa salvación tan grande. Vamos a traerla a nuestra vida a través de las promesas de Dios, obedeciendo a la palabra del Señor, atesorando la palabra en nuestros corazones y poniéndola por obra. A través del Espíritu Santo. Acuérdese usted que el Espíritu Santo es como ríos de agua viva en nosotros. Es el Espíritu Santo también que nos regenera, que nos lava. Debemos sumergirnos en el río del Espíritu Santo para conquistar ese nivel de alabanza, de adoración, iglesia, que hace huir a los demonios, que hace huir al enemigo, que hace huir a la enfermedad, a la pobreza, a la maldición, a la miseria, a la esclavitud, a la soledad, a la oscuridad. Hace huir las tinieblas. Debemos conquistar, hermanos, con la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Ese es el agua, ese es el acueducto que llevó a David a tomar esa fortaleza de Sión, iglesia. Agárrate de la palabra de Dios y llénate del Espíritu Santo. La comunión con Dios es lo más importante. Si nosotros estamos en comunión con Dios, a través de su palabra, a través de la oración, del ayuno, iglesia, ningún enemigo va a poder hacernos frente. Vamos siempre a salir vencedores. Vamos a tener la protección del Señor. Vamos a tener esa seguridad que da el Señor. Vamos a tener el vigor en nuestro cuerpo que da la presencia de Dios con nosotros. ¿Quieres conquistar esa fuerza, esa protección, ese gozo, esa unción que había allí en Sión? Busca a través de la palabra del Señor, busca ser lleno del Espíritu Santo. Ora más, lee más la palabra. En el versículo 9 dice, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose
y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Moró allí en la fortaleza. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Morar en la presencia de Dios. Morar en medio de la alabanza. Sí, entiendes, iglesia, morar allí en medio de esa atmósfera de Dios, rodeada por sus ángeles, por su palabra, por alabanza, por el gozo, por su presencia. Y dice después en el 10, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. ¡Qué grandioso! Dios de los ejércitos estaba con él y él se iba extendiendo, y es lo que conocemos hoy como Jerusalén. Él se extendió, creció, hizo todo aquello para lo cual Dios lo había llamado. Él cumplió su asignación divina, iglesia, porque estaba en esa fortaleza, porque Él fue capaz de traer esa fortaleza a su vida. Entró en esa atmósfera de poder y de bendición que tiene el estar al lado del Señor, con Él. Nosotros, iglesia, debemos anhelar entrar a esa atmósfera de comunión con Dios diaria, de comunión con el Espíritu Santo, porque ella es la que nos va a proteger. Ella es la que nos va a dar el vigor que necesitamos en la vejez. Ella nos va a dar la protección que necesitamos de nuestros enemigos. Ella nos va a dar la gracia para vencer, el poder para vencer nuestra carne, nuestro yo, al mundo y al diablo que merodea y busca hacernos caer. En Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Viniste sin fuerza, Él es la respuesta, Él es la fortaleza de nuestra vida. A Él correrá el justo y será libertado. A esa fortaleza que es Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el fuerte de Israel. Su mano poderosa nos sostiene. Él es nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador. Él es nuestra fortaleza, iglesia. ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Diga el débil, fuerte soy. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Cuando yo me abrazo a Él, todo lo puedo en Él, iglesia. Ni muy joven, ni muy viejo, nada es un pretexto cuando estamos con Él. Él hace nuestros pies como de sierva para subir a las alturas, nos da el vigor y la fuerza, como le dio a Abraham a los 100 años. En Efesios 6 dice: por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en Él que tenemos que fortalecernos. Esa fortaleza de Sión es Él mismo, es su presencia, es su gracia, es su amor. Es a Él al que tenemos que buscar. Él es la fortaleza que nosotros necesitamos. Cuando el apóstol Pablo, dice la Biblia en Timoteo, en el segundo libro de Timoteo, dice que todos abandonaron a Pablo. En momentos difíciles de su vida no había nadie a su lado. Lo mismo que Jesús. Nadie estaba a su lado. Pero él dijo en el capítulo 4, versos 17 y 18, dice: pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Todos lo abandonaron. Tal vez a ti te hayan abandonado todos. Te sientes solo, sola. Te sientes a lo mejor abandonado en un hospital, desahuciado, enfermo. A lo mejor empobrecido, maldecido. Yo no sé cómo te puedas encontrar tú en este momento. Pero Pablo se sentía abandonado de todo, solo. Pero sin embargo dice:
pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Si tú vas a Él, Él te va a abrazar, Él te va a recoger, Él te va a fortalecer, Él va a traer esa protección, ese escudo alrededor tuyo. Él te va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Él va a hacer huir esos enemigos de tu vida y te va a dar salvación, te va a dar la libertad que tú esperas, la victoria que tú anhelas. Y dice después, y me fortaleció para que por mí fuese cumplida la predicación y que todas las naciones la oyeran. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Gloria a Dios, aleluya, por esta palabra. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció para que fuese cumplido el ministerio que Pablo tenía de llegar a predicar a los gentiles en Roma y que la palabra de Dios fuera conocida por el mundo gentil. Nada impidió que cumpliera su asignación divina. ¿Por qué? Porque él trajo a su vida la fortaleza de Dios, la comunión de Dios con él continua de día y de noche. Él aprendió que Jehová estaba en medio de la alabanza y en los tiempos difíciles oraba, adoraba, cantaba, declaraba la palabra del Señor y eso lo mantenía conectado con Dios, lo mantenía protegido, lo mantenía vivo hasta que cumplió con esa asignación divina. Gloria a Dios, estoy contenta y te motivo a que te metas en esa fortaleza, que traigas esa fortaleza de Dios a tu vida en esta hora. Inclina tu rostro, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Soberano Dios, gracias por esta palabra tan hermosa, Señor. Gracias, Padre, porque no hay enemigo tan grande que pueda vencer tu poder, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza y nuestro amparo. Tú eres nuestra salvación, Señor amado. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde iremos, Señor, si solo en ti está la protección que nosotros necesitamos? En ti está el gozo de toda la tierra. En ti está la unción, la presencia que trae vida, que vivifica nuestros cuerpos mortales, Señor, y pone en nosotros vida y espíritu. Oh, grande Dios, te adoramos en esta hora. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Oh, poderoso Santo, que cada uno de nosotros, Padre, pueda entrar en esa fortaleza de Sión, en esa atmósfera, Señor, en esa atmósfera de seguridad, de protección que das tú, en esa atmósfera, Dios mío, de vigor, de nuevas fuerzas que vienen de ti, Padre eterno. Oh Rey, en esa atmósfera de alabanza, de salvación, de unción, Señor. Oh, que da el estar, Señor, a tu lado, Padre. Que da el estar en comunión contigo, orando, ayunando, alabando tu nombre, declarando tu palabra y tus promesas, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Envía, Señor. Envía, Dios mío, a cada persona en esta hora una renovación, Dios mío, en la fuerza, en el espíritu, en la fe. Levanta a aquellos que están fatigados, que están cansados, Señor, que están afligidos, Dios mío. Levántalos. Yo los llamo, Padre, por tu palabra, a acercarse a ti, a venir a tus pies, Señor, en este día, a reconocer
que en ti está la salvación, que tú eres roca, que tú eres el castillo, que tú eres la fortaleza, Señor, que guarda nuestras vidas de los enemigos y de toda obra del mal. Dios eterno, llamamos en este día a todos a venir a tus pies, Señor, a confesar que tú eres el Señor y Rey, que tú eres la fortaleza de nuestra vida, que eres el gozo de nuestro corazón, Señor amado, que en ti hay salvación, Señor, que en ti hay seguridad, que en ti hay la protección que necesitamos, Padre. Oh, vengan a Él las naciones, vengan a Él los pueblos, ríndanse a Él varones, mujeres, jóvenes y niños, y vengan a los pies del único que puede levantarnos, del único que puede poner en nosotros el vigor y la fuerza para conquistar, el único que puede renovar tal vez nuestro cuerpo envejecido, cansado por los años, por las circunstancias que hemos vivido, el único que puede poner en nosotros cántico de alabanza y de gozo. Espíritu Santo, sopla, llena cada corazón, cada vida, cada hogar de mis hermanos. Trae una unción nueva, Padre. La unción esa que da el estar en tu presencia. Bendice a tus hijos, a los que hoy se vuelven a ti, Señor. Extiéndele tu mano de misericordia, Señor. Perdona sus pecados, Padre, y levántalos, Señor, para que vivan en la comunión contigo, para que entren y se apropien de esas bendiciones que vienen, Señor, al estar tomados de tu mano, de tu palabra y de tus promesas, Señor. Gracias, Dios soberano. Envía tu bendición a tu pueblo en toda la tierra. Fortalece a aquellos que están en los hospitales, Señor. Allí, Dios mío, sufriendo, enfermo, batallando para sobrevivir, Señor amado. Tócalos, Señor, con tu Espíritu Santo. Dale nuevas fuerzas a la familia, Señor, que está también luchando. Pon en el corazón de ellos arrodillarse, buscar tu rostro y tu corazón, Señor. Volverse a ti, pactar contigo, Señor. A empezar, Señor, a leer tu palabra y a obedecerla. Adorarte, Dios mío, para que esos espíritus inmundos se vayan. Oh, Santo Dios, yo llamo, Señor, a un levantamiento a tu pueblo para orar y para buscar tu rostro, para crear esa atmósfera donde tú te mueves, donde tu presencia se mueve en nuestros hogares, en nuestros propios corazones, Señor amado. Gracias, poderoso Santo, bendito Dios eterno. Trae una renovación, Padre, a nuestras vidas. Sopla vida, Señor. Huye el espíritu de muerte, de enfermedad. Huye la aflicción, huye nuestros enemigos de nuestra carne, de nuestro yo, huyen y tú tomas lugar en nuestras vidas, Señor. Tú levantas un vallado de protección alrededor de tu pueblo, de tus hijos e hijas alrededor de la tierra, que Dios mío, predicamos tu palabra, que anunciamos las buenas nuevas de salvación. Declaramos, Señor, que tú, Dios mío, nos darás la fuerza, la fortaleza, Padre, para seguir haciendo nuestro llamado y nuestra asignación divina hasta dar cumplimiento a los propósitos eternos que tú tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Señor poderoso. Sea tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Amén y amén. Que Dios te bendiga.